Muy buenas tardes, compañeros alumnos. Un gusto para mí saludarlos nuevamente a través de este canal. Y quiero manifestarles primero de que voy a dar este tema que corresponde al día de hoy según la programación del curso, indicándoles al mismo tiempo que el examen final va a contener lo que veamos a partir del día de hoy. Es decir, de los siguientes, lo que vamos a ver durante los siguientes sábados, incluyendo este que corresponde al día de hoy, 9 de mayo. Espero que todos salgan bien en el examen. No lo he calificado porque todavía tienen un día para subirlo, y de esa cuenta voy a ser un poco breve en la presentación, tomando en cuenta que todavía algunos alumnos no han subido el examen o todavía lo están respondiendo. De esa cuenta quiero comenzar con el tema que se refiere a la legitimación. La legitimación, en el punto de vista procesal, se refiere a lo que hemos venido viendo durante el proceso de la acción, la pretensión, las partes en el proceso, los fines del proceso, los sistemas procesales, todo lo que ustedes pudieron ver durante el recorrido que llevamos de este semestre. Específicamente lo que hemos visto del contenido del segundo parcial. Ahí tenemos una noción preliminar que es legitimación. ¿Cómo se le llama en doctrina? Dice que se le conoce también como legitimación en la causa o legitimatio ad causa. Esta legitimación está vinculada, por supuesto, con la relación jurídico-material, pudiendo afirmar que los sujetos de esa relación jurídico-procesal deben ser los sujetos de la relación jurídico-material. ¿A qué se refiere? Primero, cuando hablamos de la relación jurídico-material, es que nosotros como seres humanos tenemos la facultad y el derecho de, en un momento determinado, comparecer ante un órgano jurisdiccional a hacer valer una pretensión, como lo hemos dicho, cuando un derecho se nos ha sido violentado por tercera persona. Esa es la relación jurídico-material, es decir, cuando usted en un caso concreto comparece a través de una demanda solicitando que se haga justicia. La pretensión es que se reintegre el derecho violentado a su persona por parte de otra que se considera demandada o responsable de esa violación al derecho. Por eso dice que en un principio podemos afirmar entonces que estos sujetos de la relación jurídico-procesal, que en este caso sería el demandante, demandado, sindicado o víctima, si hablamos de procesal penal, van a ser los sujetos de esa relación jurídico-material. No puede ser cualquier persona, sino tiene que ser una persona que le asista a ese derecho como parte de un proceso de acuerdo a esta relación material, ejerciéndola ante un órgano jurisdiccional. De esa cuenta podemos ver que con el objeto de determinar cuáles son las partes que en cada proceso en concreto deben figurar, debemos primero buscar quiénes son esos sujetos, que por su relación respecto del mismo están facultados a ejercitar la pretensión y a defenderse como parte activa y parte pasiva. Entonces, les decía yo que en este caso, en un caso concreto, pues son las partes las que van a accionar un proceso. Tenemos una parte activa, un sujeto activo, en este caso quien está accionando ante un órgano jurisdiccional a través de una demanda, y la parte pasiva sería contra quien se está presentando esa demanda. Esto obedece a la necesidad de que en una cierta demanda sea propuesta por y frente a ciertas personas, lo que yo les explicaba.
hablábamos la semana pasada de que cuando hablamos de partes, no necesariamente tenga que ser una parte demandante y una parte demandada, sino pueden ser una parte demandante contra varios demandados, o un demandado y sean varias las partes demandantes. Es decir, lo importante aquí es que las personas que van a accionar a través de una demanda estén legitimadas para actuar como parte en un proceso determinado. Es decir, que sea parte dentro del proceso y que esa pretensión que está haciendo valer o que pretende hacer valer ante un juez sea esta persona quien ha sufrido esa violación al derecho. Por eso se refiere a la legitimación. O sea, no cualquier persona puede venir a accionar en nombre de otro, por ejemplo, excepto cuando haya un mandato especial, que eso se ve ya en el área de Derecho Civil 5 y en Procesal Civil y Mercantil. Caso contrario, quien tiene que accionar es la parte legitimada o es decir, la parte agraviada o afectada en sus derechos que está haciendo valer ante un órgano jurisdiccional. Y de esa cuenta él lógicamente va a actuar como parte en un proceso determinado. Y tiene que haber un sujeto pasivo, es decir, la parte pasiva contra quien usted está accionando a través de esa demanda. Arrasi nos indica que el concepto de capacidad procesal es genérico y abstracto. ¿Por qué es genérico y abstracto la capacidad procesal? Porque lógicamente nosotros como seres humanos, si hemos adquirido la mayoría de edad, 18 años, y estamos en el ejercicio de nuestras facultades y la capacidad de gozo y de ejercicio, podemos accionar ante un órgano jurisdiccional en un momento determinado cuando se haya violentado un derecho. Por eso dice que es una capacidad procesal genérica y abstracta, porque ahí está, la norma ahí está, la ley ahí está. Si usted en un momento determinado es agredido en sus derechos del ámbito que sea civil, familia, laboral o penal, usted pues lógicamente va a accionar ante la justicia, ante un órgano jurisdiccional pidiendo que se haga justicia o que se resuelva su situación o la pretensión que usted está haciendo valer. Por eso es genérico y es abstracto, como digo, porque la ley es permanente, es a todos. Pero mientras no haya una violación a ese derecho, usted no va a accionar. Es independiente de un proceso en particular. ¿Por qué? Porque en un proceso particular, entonces usted, haciendo valer o considerando ese derecho genérico y abstracto que le asiste de conformidad con la ley, al momento de darse una violación a ese derecho, usted lógicamente va a accionar en contra de la persona. Por eso es independiente a un proceso particular, porque el de la legitimación es concreto y está referido a un proceso determinado. No sé si me explico. Pues, retomando, decimos que genérico y abstracto es porque ahí está, la norma es de aplicable o de aplicabilidad para todos, es permanente. Si no se violenta ese derecho a su persona, usted no puede accionar ante un órgano jurisdiccional, pero desde el momento que es violentado ese derecho, usted tiene la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional en un caso concreto a pedir justicia. De esa cuenta, entonces, la teoría de la legitimación sirve para determinar las personas que jurídicamente deben figurar como sujeto activo y pasivo de una relación jurídico-procesal en un determinado proceso, demandante-demandado, sindicado, víctima, con todos los derechos y cargas inherentes a esa calidad que a usted le asiste. Hay un concepto ahí de legitimación, el cual lo da Montero Aroca y Mauro Chacón, que él es guatemalteco, en el sentido que ellos manifiestan que la legitimación, o es decir, como una definición o concepto, es la posición habilitante para formular la pretensión, es decir, la legitimación activa, quien demanda, o para que
contra una persona se formule legitimación pasiva contra quien se está presentando esa demanda, en condiciones de ser examinada por un juez en cuanto al fondo del asunto, y pueda proceder a la estimación o la desestimación de la pretensión, misma que se regulará por las normas ya establecidas y las cuales ya hemos ido explicando en clases anteriores. Tenemos dos clases de legitimación, según lo divide Montero Aroca y Mauro Chacón. Ellos dicen que hay legitimación ordinaria y legitimación extraordinaria. Cuando hablamos de la legitimación ordinaria, esta se divide en una legitimación originaria y en una legitimación derivada. En cuanto a la legitimación originaria, nos dice que son las partes las que comparecen en el proceso, afirmando el actor, es decir, yo como parte accionante, que él y el demandado son los sujetos originarios del derecho, sujeto y de la obligación. Creo que ahí está claro, se entiende bien que son las partes que comparecen al proceso, uno que es la parte activa quien demanda y la otra es la parte pasiva, el otro sujeto contra quien se interpone esa demanda. Ellos son los sujetos originarios de ese derecho subjetivo y esa obligación, aquellos respecto de los cuales, es decir, las partes, nació inicialmente la relación jurídica. Sin embargo, hay casos en que la ley sustantiva determina quién está legitimado para pretender. Es decir, que dentro de la legitimación originaria, nosotros como sujetos de derecho podemos accionar ante un órgano jurisdiccional en contra de otro, también sujeto de derechos, haciendo valer una pretensión que a mí me causa agravio y que pido ante el juez que se restituya esa violación a mi derecho en contra de esa persona que me lo está violentando. Ahí nace esa relación jurídica, procesal. Pero también hay casos donde específicamente la ley nos va a decir quiénes son aquellas personas que están legitimadas para poder proceder en contra de otra. Y ahí lo vemos en el artículo 146 del Código Civil. En este artículo nosotros podemos ver en el cual nos dice que a quién le prescribe la acción, es decir, la mejor pretensión. Dice, se lo voy a explicar, se lo voy a leer primero. El artículo 146 prescribe que la acción, o entre paréntesis, mejor pretensión, de nulidad del matrimonio por error o dolo solo puede deducir el cónyuge engañado. O el artículo 158 del mismo cuerpo legal, es decir, del Código Civil, nos dice que el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él. Es decir, que en la legitimación originaria, cualquier persona puede accionar siempre y cuando se considere víctima o agraviada dentro de un proceso o dentro de una acción. Mientras que el propio artículo 146 y 158 del Código Civil, aquí específicamente nos dice qué persona es la que puede accionar. En este caso dice, prescribe que la acción de nulidad del matrimonio por error o por dolo solo puede deducir el cónyuge engañado. Es decir, aquí no puede accionar otra persona. Me explico. Sino aquí el único que va a accionar es el cónyuge que ha sido engañado. Puede ser la mujer, puede ser el hombre. La pretensión de él es, lógicamente, que se disuelva ese matrimonio porque él se considera víctima de un engaño. Ahí no puede accionar ninguna otra persona, porque el artículo es claro y específico en decir quién es el único que puede demandar. Igual manera, el 158 dice
del Código Civil que el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él. Es decir, entonces, que quien dentro de la pareja, hombre o mujer, que no haya dado motivos para esa relación de ese rompimiento matrimonial, él puede demandar en contra de la otra persona o el otro cónyuge que ha dado motivo a que se pretenda ese divorcio. Pasamos a la legitimación derivada. Es decir, estoy hablando de la legitimación ordinaria, que se divide en originaria y derivada. En esta legitimación derivada, el actor afirmará que una de las partes o las dos, es decir, demandante demandado, comparece en el proceso siendo titular de un derecho subjetivo, lo que ya hemos venido explicando en otras clases anteriores. Un derecho subjetivo es aquello, dijimos, lo que a mí me asiste, lo que a mí la ley me reconoce, pero que si no se me ha violentado ese derecho yo no puedo accionar. O de una obligación que originariamente pertenecía a otra persona. Aquí sí, vean ustedes que la derivada en un momento determinado sí puede accionar una persona que no sea directamente la que esté legitimada, como el ejemplo del 146 y 158 del Código Civil. Lógicamente nos dice que tiene que habérsele transmitido de modo singular o universal a favor de quien acredite ser sucesor del que figure en el título ejecutivo, bien a título universal, bien a título particular. Es decir, entonces, que la legitimación derivada, yo, por ejemplo, puedo accionar en un momento determinado en contra de otra persona si hay un documento que me asiste y me acredite ese derecho. Por ejemplo, ser sucesor de una herencia a título universal. El legitimado sería el causante, el que murió, pero como él ya no existe, entonces le corresponde, en este caso, por ejemplo, la derivada, al heredero accionar en contra de quien le esté causando agravios en ese bien que está en discusión. Por eso dice, a favor de quien acredite ser sucesor del que figure en el título ejecutivo, bien a título universal, bien a título particular. En un proceso puede ser que alguien demande, o en una cláusula, en una escritura pública, le haga constar que en cualquier conflicto que se dé en cuanto a sus bienes patrimoniales, pueda accionar X persona en representación de él. Esa es una legitimación derivada. Y en cuanto a la legitimación extraordinaria, que es la B, también encontramos la posición habilitante para formular la pretensión. No da la referencia directa o indirecta a una relación jurídico-material, sino es atribuida por la ley procesal. Esta es una facultad que tiene la persona para promover el proceso de ejecución a quien, sin ser titular de la relación jurídica documentada en el título, se le reconoce la posibilidad de ejercitar por subrogación las acciones que competen a otra persona que sí aparece designada de él o en él. Aquí hablamos de títulos ejecutivos. Un cheque, por ejemplo, si ahí hablamos que el legítimo es el dueño de la cuenta. Pero si usted gira un cheque a nombre de tercera persona, lógicamente a él le corresponde en un incumplimiento demandar, porque él es el titular de esa relación jurídica, porque está documentada en un título. Por lo tanto, la ley le reconoce la posibilidad de ejercitar por subrogación esa acción que le compete o le competiría a otra persona, que sí aparece designada en él. Es decir, entonces se han dado cuenta ustedes esos cheques que se van en endoso. Entonces, quien tenga en su poder el título, en un momento determinado puede accionar en contra de quien le haya extendido ese cheque. Por ejemplo, título ejecutivo lo van a ver más a fondo en derecho mercantil. Para concluir este apartado, digamos, como bien lo dice Rolando Arasi, que la legitimación activa supone la identidad entre la persona a quien la ley
le concede el derecho de acción. Es decir, veamos ahí entonces que quien está legitimado es aquel que está debidamente identificado y que la ley lógicamente le va a conceder ese derecho para que pueda accionar en un proceso. Por supuesto, él va a adquirir el carácter de actor y que hay legitimación pasiva, es decir, la otra parte, cuando existe esa identidad también en contra de la persona, habilitada para contradecir y es quien ha sido el demandado o demandado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la legitimación? Bueno, ahí decimos que la legitimación es un presupuesto procesal. ¿Por qué es un presupuesto procesal? Entre paréntesis dice de la acción o de la demanda. Como tal debe conocerse previamente al desarrollo del proceso. De esa cuenta, la falta de legitimación puede plantearse como excepción previa por el demandado. El demandado puede no hacerla valer como excepción. En todo caso, el juez debe conocerla de oficio. Roland Arazi y Aguirre Godoy son de esta opinión. Vean pues, en un proceso civil, quien demanda a otra persona o quien plantea o interpone una demanda en contra de otra persona tiene que estar legitimada, es decir, tiene que asistirle ese derecho para poder demandar. No pueden ir cualquier persona y demandar a otro porque los agravios se los ha causado al vecino, al tío, al hermano, al papá, a un pariente de la mujer. No. En un proceso, quien va a demandar es aquel que tiene la legitimación para poder plantear esa excepción. No cualquiera. Porque si usted plantea una demanda en nombre de otro, no en nombre de otro, sino usted haciendo valer que la pretensión que usted quiere hacer valer, el afectado ha sido su compadre, su ahijado, su cuñado. Yo, como parte demandada, inmediatamente le voy a plantear una falta, una excepción de falta de personalidad, porque usted no es la persona legitimada para demandarme. La persona legitimada para demandarme es la persona que ha sido afectada en su derecho. Creo que con esas palabras lo explico más sencillo, y es lo que nos quiere decir esta legitimación como presupuesto procesal. La legitimación es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo. Lógicamente, así es. Porque si la persona legitimada para demandar no es quien está demandando, pues lógicamente no puede haber una sentencia. Para que exista una sentencia al final de un proceso, tiene que llenarse los presupuestos establecidos en la ley. Que quien demanda sea la persona legitimada para hacerlo, o quien tenga el derecho para hacerlo, por decirlo así. Entonces, de esta opinión también está Álvaro Belloso, Osvaldo Alfredo Gozani y Davis Echandía. Es que dicen ellos que la legitimación es un presupuesto de la pretensión para la sentencia. Es decir, si usted está legitimado, lógicamente su pretensión se va a hacer valer. Para concluir, digamos, como dice David Echandía, que la legitimación determina quién debe o puede demandar y a quién se debe o se puede demandar, lo que yo les estaba explicando, siendo en consecuencia la legitimación un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo. O sea, yo, parte legitimada para demandar como sujeto activo con parte activa, yo no puedo plantear una demanda en contra de una parte pasiva si la parte a la que estoy demandando no me ha causado a mí ninguna violación a mi derecho, a los derechos que la ley me reconoce, sino que también la persona a la cual yo voy a demandar tiene que estar legitimada como responsable de haber causado ese agravio para poder lograr, como dicen ellos, una sentencia.
Es decir, entonces esa legitimación tiene que ir de la mano, por eso es un presupuesto de la pretensión, para poder al final dictar, o el juez puede dictar una sentencia. Ahí tenemos el tratamiento en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual nos indica en su artículo 116 y en su artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual ya expliqué en la anterior presentación, contempla a la legitimación como excepción previa, con el nombre de excepción previa de falta de personalidad. Lo voy a explicar. Respecto al control de oficio de la legitimación por parte del juez Keith Aguirre Godoy, él dice que sí puede afirmarse que en cierta forma el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, controla la legitimación de las partes. Claro, quien va a corroborar que si usted está legitimado para demandar a otra persona, tiene que asistirle ese derecho, si no, esa demanda se la va a rechazar. Para el efecto se trae a colación el artículo 107, que ya lo expliqué en la anterior presentación, donde nos dice este artículo del Procesal Civil y Mercantil que si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funda su derecho o funde su derecho, el juez debe rechazar de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en la ley. Vimos cuáles son esos requisitos, el artículo 61, me recuerdo, del Código Procesal Civil y Mercantil, de donde colegimos que el profesor guatemalteco considera, es decir, Aguirre Godoy, considera a la legitimación como un presupuesto procesal. Dentro de la demanda, usted, como parte actora o como parte activa, usted se va a identificar plenamente haciendo valer el derecho que se le ha sido violentado y cuál es su pretensión que pretende hacer valer y que la parte demandada le sea condenada para cumplir con esa obligación. Desde el punto de vista doctrinario consideramos, aquí hablamos de doctrina, no de procesal civil y mercantil, consideramos que la legitimación es un presupuesto procesal de la pretensión para la sentencia de fondo, ya lo explicaba ya el maestro Aguirre Godoy, y por supuesto y por ende debe resolverse en sentencia. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, por economía procesal, ya vimos esos principios también de economía procesal, de concentración, de oralidad, de publicidad, bueno, ya lo explicamos. No podemos soslayar la labor de depuración que el juez debe ejercer cuando ante él se plantea una demanda por quien evidentemente no tiene la calidad para actuar en juicio. Entonces, de oficio el juez la va a rechazar, lo que ya explicaba. Insistimos entonces que cuando sea evidente que quien demanda no tiene ninguna calidad para actuar en juicio. Ya puse los ejemplos, que usted no puede demandar en nombre de otro, a menos que no tenga el mandato establecido en la ley. Caso contrario, la persona legitimada para accionar es aquella a la cual se le ha violentado un derecho. Igualmente debe otorgársele al demandado la oportunidad de excepcionar esa falta de legitimación. Así podemos recordar la clase de Derecho Civil 1, en la cual nos indica en su artículo 1 que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Por supuesto que ahí el artículo continúa diciendo, sin embargo, el que se considera viable, el que está por nacer, desde el momento de su concepción y todo lo demás. Lo que me interesa aquí es la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y también el artículo 8 del mismo Código Civil nos dice que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Entonces Espín Cánovas, ¿qué nos dice? Que la distinción de la legitimación con la capacidad resulta clara. ¿Qué es la capacidad?
Aquí nos dice, veamos primero, dice que la distinción de la legitimación, un presupuesto, con la capacidad segundo presupuesto, resulta claro. Vamos con el primer presupuesto, que es la capacidad. Esta se refiere a la aptitud puramente subjetiva para realizar actos en general. Mayor de 18 años, usted tiene esa aptitud, esa capacidad para poder realizar cualquier acto que usted desee presentar ante un órgano jurisdiccional, haciendo valer a través de una demanda la pretensión. Mientras que el segundo presupuesto, que es la legitimación, aquí lo que toma en consideración este presupuesto es el acto del negocio en particular. Es decir, entonces, que quien está accionando esté legitimado en consideración para poder accionar en ese proceso. Por lo anterior, arribamos a la conclusión que cuando nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 116, nos regula las excepciones previas de falta de personalidad. Eso específicamente, por favor, ustedes vean su Código Procesal Civil y Mercantil y van a encontrar específicamente en el artículo 116, numeral 5, la falta de personalidad, que es lo que aquí se refiere. El numeral 5 dice falta de personalidad, pero vamos a ver acá que se refiere a la falta de capacidad. Personalidad, capacidad. Se refiere a la personalidad, ahí lo explica. De ahí que doctrinariamente no es apropiado denominar a la excepción que nos ocupa como excepción previa de falta de personalidad. No debería de ser así, dice. Doctrinariamente no es apropiado decir excepción previa de falta de personalidad, pero nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su numeral 5, artículo 116, así lo indica, falta de personalidad. Pero lo más recomendable, sugiere la doctrina, sería decir falta de capacidad. Por lo que la excepción previa de falta de personalidad con propiedad debería denominarse falta de legitimación. Entonces, cuando ustedes vean en el futuro las excepciones previas, que están reguladas, repito, en el 116, y que son 11 excepciones previas, cuando vean ustedes la número 5, que es la falta de personalidad, muy bien le podemos llamar falta de legitimación. Lógicamente hay 12, como les digo, como les explico, 11, perdón, que entre ellas tenemos la incompetencia, la dispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, numeral 5, la falta de personalidad, falta de personería, la 6, la 7, falta de cumplimiento del plazo, la 8, la caducidad, la 9, la prescripción, la 10, la cosa juzgada, y la 11, la transcripción. Ahorita estamos en el numeral 5, que es la falta de personalidad, que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que se refiere entonces a esa falta de legitimación. Usted es demandado en un proceso civil y dentro de su investigación, a través de su abogado, usted determina que quien está demandándolo a usted no le asiste el derecho, no está legitimado. Usted inmediatamente le plantea una excepción previa de falta de personalidad o bien falta de legitimación, que es a lo que se refiere. Ese sería el contenido de la clase que corresponde al día de hoy, esperando que todos pues hayan contestado su examen, y los que no lo han hecho, como repito, al día de hoy, pues lo puedan todavía contestar y subirlo a la plataforma, y esa cuenta darles el punteo que corresponda. Este tema es muy bonito, la falta de la legitimación, el cual pues ustedes lo leen, lo repiten,
Ustedes en un momento dado pueden comprender el contenido aunado con la explicación que yo ya he dado. Esperemos que, o espero que todos se encuentren bien. Cualquier duda, como ya lo dije, pues ustedes me pueden consultar. Les deseo buena tarde y quedamos pendientes para la siguiente clase. Muchas gracias.